Pueden tomar asiento, amados hermanos, sin dejar de alabar y sin dejar de exaltar el santo nombre de Dios. Pasa uno a este lugar con temor, con temblor, con respeto, amén. Porque no es cualquier cosa, como decía Salomón, administrar y hablarle a un pueblo que está acostumbrado a recibir palabra de Dios, amén. Que estaba acostumbrado, él se refería al pueblo de Israel, que estaba acostumbrado a tener un dirigente como David, un dirigente sabio, entendido, amén, que sabía la necesidad del pueblo. Salomón estaba angustiado y el Señor le dijo: pídeme lo que quieras. Él le dijo: Señor, yo necesito inteligencia y sabiduría, porque tu pueblo numeroso es, amén. Hoy con humildad y sencillez le decimos al Señor que nos regale inteligencia y sabiduría para hablar su palabra. Dice la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Antes de iniciar, quiero que reconozcamos algunas palabras para que estemos familiarizados con los términos que vamos a trabajar. Estas palabras se encuentran allí mismo en esos dos versículos de Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 2, y esas palabras son publicano, pecadores, y posteriormente miraremos otra que se llama dracma. ¿Están todos? Amén. Publicano, arrendador de los impuestos o rentas públicas de la antigua Roma. Para los judíos, los publicanos eran personas despreciables. Entonces, ¿qué era un publicano? Un recaudador o un arrendador de los bienes ¿de quién? De Roma. En este caso, esos publicanos eran judíos, eran personas nacidas del pueblo judío, pero que estaban brindándole un servicio en contra del pueblo judío a los romanos. Amén. Según este pasaje, pecadores, para los escribas y fariseos, ¿quiénes eran los pecadores? Miremos: judíos que ejercían determinados oficios u ocupaciones. Ellos tenían como connotación a pecadores algunas personas que de cierta manera desempeñaban algún oficio o alguna ocupación que para ellos era despreciable o era inmundo. En este caso tenemos a los publicanos, tenemos a las prostitutas, tenemos a los médicos, entre otros. Eran profesiones y eran ocupaciones que para el pueblo judío eran despreciables, amén, o eran inmundas. Entonces, por este caso, a las personas que ejercían dichos oficios se les decía que eran publicanos o pecadores, amén. Vamos a leer el versículo 8 del capítulo 15. Dice: parábola de la moneda perdida. O, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Allí encontramos nuestra tercera palabra clave, y es dracma. Vamos a ver qué es una dracma o qué significa. Moneda de plata de origen griego, con un peso aproximado de 4,5 gramos de plata, equivalente a un denario, también equivalente a un día de trabajo. Entonces, ¿qué es una dracma? Una moneda. ¿De qué? Una moneda de plata. ¿Qué simbolizaba esa moneda o a qué era equivalente? A un día de trabajo o a un denario. Leamos más acerca del dracma. El dracma empezó a circular en el siglo V antes de Cristo.
También era conocida como tetradracma ateniense. Era otro nombre con el cual era conocida esta moneda. ¿Por qué? Porque en una de sus caras se encontraba la diosa Atenea y en la otra cara un casco de guerra. En una de sus caras tenía plasmada la imagen, el rostro de la diosa Atenea para los griegos, y en la otra un casco de guerra. Pero eso no es lo importante para nosotros en estos momentos. Resulta y acontece que para el pueblo judío, cuando un joven quería desposar a una doncella, daba una dote a ella. La dote del padre era distinta a la dote que se le daba a la novia. Las personas de bajos y de escasos recursos solo daban 10 dracmas para la dote de la mujer. Entonces, aquí vemos que esta mujer que pierde esa dracma, era una mujer de escasos recursos y el novio también. Pero con amor y con sacrificio reunió ¿cuántas dracmas? 10. Y se las dio como obsequio de noviazgo ¿a quién? A ella. Amén. La dracma, la moneda, llevaba una imagen y esta moneda era de gran valor para su dueño. Así para los demás fuera una moneda común. Aquí nos encontramos que aquella mujer, tal vez pasaron los años, ya no era aquella novia, sino que ahora era la señora de la casa. Ahora era una ama de casa, ya tenía su esposo. Ella guardó en algún lugar de su casa, guardó esas dracmas. Un día cualquiera llegó a su memoria mis dracmas, aquel regalo precioso que me dio mi novio, ahora mi esposo. Voy a buscarlo, voy a desempolvarlo, voy a mirar cómo se encuentra aquel regalo. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 que si aquella mujer perdió su dracma, aquella mujer desesperada va y busca una lámpara y empieza a alumbrar en la oscuridad tal vez de la noche o la oscuridad del día en la casa, porque tal vez tiene poca ventilación, pocas ventanas aquella casa, qué sé yo, o era un sótano. Ella no veía muy bien, tuvo que buscar una lámpara y en su desespero empieza a barrer toda la casa porque había perdido una pieza valiosa para ella. Había perdido una moneda que tal vez solo representaba algo de dinero en particular, pero para ella tenía un valor incalculable. Tal vez nosotros en nuestra vida cristiana hayamos perdido alguna dracma. Vamos diciéndole al Espíritu Santo que en el desarrollo de este mensaje sea hablándonos, que en el desarrollo de este mensaje sea redarguyéndonos, trayéndonos a memoria que hemos perdido nosotros. Abrimos la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis capítulo 1, verso 26. Los que van encontrando van confirmando con un amén. Estamos delante de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquella mujer perdió un dracma, una moneda, y esa moneda tenía plasmada una imagen que para aquel pueblo o aquella nación era su Dios o su diosa, era algo muy importante. Usted y yo somos esa moneda delante de la presencia de Dios. Usted y yo tenemos cosas en nuestra vida que son esa moneda
Tenemos dones de Dios que Dios nos ha dado. Tenemos regalos hermosos que Dios nos ha dado. Y mire este regalo tan hermoso. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios plasmó su imagen en nosotros. Es porque representamos un valor incalculable para Dios. Si Dios se atrevió a plasmar su imagen en su vida, es porque te considera una pieza valiosa, una pieza importante, una pieza de incalculable valor. Amén. ¿Cuánto lo creen? Así es. Somos hechos a imagen de Dios. Vamos a 1 Corintios. No dejando de alabar a Dios, no dejando de exaltar a Dios. 1 Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. ¿Cuántos recuerdan el título del mensaje? No lo he dicho. El tema es más que una simple moneda. ¿Cuánto lo creen? Que no se nos ocurra algún día volver a pensar que nuestra vida no vale nada, que nosotros no somos nada delante de Dios. Él es el más grande, así es, pero nosotros somos de mucho valor y de mucha importancia para Dios. ¿Cuánto lo creen? 1 Corintios capítulo 7, dice el versículo 23, pero fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Nosotros, a pesar de que Dios nos hizo con mucho valor, Satanás, que el Señor lo reprenda, y los demonios, un día nos hicieron esclavos. ¿De qué? No sé yo, pero nos hicieron esclavos del mundo. Jesús, dándonos ese gran valor al inicio, tuvo que hacer un sacrificio de mucho gran valor, de mucho más valor. ¿Para qué? Para poder comprarnos a nosotros, para poder redimirnos, para poder darnos esa oportunidad de ser salvos el día de hoy. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7 de 1 Corintios, versículo 23, pero por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Nosotros, Dios nos ha dado un gran privilegio, y es que Él ha sacado y ha rescatado nuestra vida y nuestra alma del Seol, de las tinieblas. Si nosotros estamos el día de hoy presentes en esta iglesia, es porque Dios nos ha transformado, porque Dios nos ha dado la oportunidad de ser hechos nuevamente, ¿qué? Hijos de Dios, amén, de haber sido restaurados, porque Dios nos compró con su sangre, derramó hasta la última gota de sangre, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Fue un sacrificio enorme que ni usted ni yo haríamos por nadie. Así nosotros nos consideremos muy fuertes o muy valientes, si se pone la vida de nosotros ante la vida de otra persona, nosotros nos elegimos a nosotros. Pero el Señor renunció a su propia vida, renunció a su puesto de rey, renunció a su lugar de Dios para darnos vida a nosotros. ¿Cuántos lo creen? Vamos a mirar Primera de Pedro, alabe a Dios, amados hermanos. No deje de exaltar el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios. Nosotros representamos
un gran valor para nuestro amado Dios. Somos de gran estima para Él. La moneda se encontraba perdida. Esto lo vemos allí en Lucas capítulo 15, versículo 8. Decía que aquella mujer había perdido aquella dracma, aquella moneda. ¿Cuántos de nosotros nos encontrábamos perdidos algún día? O ahora pregunto, ¿cuántos de ustedes dentro de la iglesia se sienten perdidos? Tal vez estamos dentro de una congregación, pero sentimos perdidos. Sentimos que ya no formamos parte de la congregación, que ya no hacemos parte de la iglesia. ¿Por qué? Esta moneda no se encontraba en el lugar esperado. La dueña, cuando va y abre ese cajón, o aquel lugar, o aquella bolsita, fue a buscar ¿a cuántas monedas? A 10 monedas que su novio, su prometido, le había dado algún día. Eran de mucho valor para ella, pero aquella moneda no estaba ni en el momento ni en el lugar donde la estaban buscando. Muchas veces el Señor ha venido a la iglesia, ha venido a visitarnos a un culto y no te ha encontrado a ti. Muchas veces el Señor ha querido bendecirnos y nos ha buscado en la congregación y nosotros no estamos y hemos perdido ese momento y ese lugar. Estábamos ocupados tal vez en un quehacer, pero no estábamos donde Dios nos necesitaba. Eso le pasaba a aquella moneda. Esa moneda no estaba ni en el momento ni en el lugar donde la mujer la necesitaba, que era allí junto con las demás. A veces nosotros no estamos donde Dios quiere que nosotros estemos. El Señor está esperando tal vez que nosotros estemos en otro nivel espiritual para que nosotros podamos ser usados por Él. Hay mucha necesidad en todos los ámbitos de la vida cristiana, en todos los ámbitos de la sociedad, hay mucha necesidad. Pero Dios quiere usarte, pero tú no estás donde Dios necesita que tú estés. Tu estatura espiritual no está al nivel que Dios necesita que esté. Entonces, nos encontramos en la misma condición que aquella moneda. Entonces, nuestra vida espiritual es un dracma perdido. Entonces, tal vez hemos perdido un dracma de la oración. Estamos dentro de la congregación, sí, pero hemos perdido tal vez una pieza valiosa en nuestra vida. Tal vez la oración se ha perdido y está refundida ya en otra parte de la casa, pero no está donde debe estar. Tal vez la lectura de la palabra ha pasado a cuando inicia el culto, pero allá en tu casa la lectura de la palabra está perdida. Tal vez el amor por las almas se quedó perdido allá en el patio de la casa. Nosotros nos arrodillamos a orar y nos quedamos dormidos, escasamente oramos por nosotros. ¿Qué pasó con el dracma del amor por las almas? Su dueño no podía usarla o disponer de ella, pues ya no la tenía. Dios muchas veces ha querido usarnos a nosotros. Dios muchas veces ha querido disponer de nuestra vida, pero Él no ha podido hacerlo porque no estamos en el lugar, no estamos en el momento, y nosotros tal vez ya no estamos en la congregación, aunque estemos aquí presentes. Tal vez nuestro cuerpo está aquí, pero nuestro pensamiento está en otro lugar. El Señor necesita usarnos, pero ya no puede disponer de nosotros, porque tomamos la decisión de salirnos de ese grupo de 10 dracmas. Tomamos la decisión de apartarnos,
porque tal vez creíamos que éramos una moneda común, que éramos una moneda de poco valor. Pero es que para Dios no hay monedas comunes. Para Dios no hay vidas comunes. Dios te hizo a su semejanza, a su imagen, y eso no tiene por qué tener poco valor para tu vida. Dios nos hizo de un valor incalculable. Dios puso un día de su amor en nosotros. Dios nos dio de su Espíritu Santo a nosotros, para que nosotros seamos de un valor incalculable ante el reino de los cielos. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. O sea que somos personas importantes allá en el cielo. Aunque para algunos hermanos tú no tengas mucho valor, aunque para la sociedad tú no tengas valor, para Dios tienes un valor incalculable. Para Dios tenemos un precio inigualable. Dice que todas las riquezas del mundo no pueden comprar el alma de un pecador. El alma de un pecador vale más que todas las posesiones que tú puedas tener. El alma de un pecador vale más que todas las riquezas de este mundo. Y usted que había pensado que había gente que tenía mucho dinero, eso no se compara a lo que usted vale. Eso no se compara a lo que Dios puede hacer con tu vida. Eso no se compara al propósito de Dios con cada uno de nosotros. Hablaba con el hijo del hermano Julio, nuestro hermano Merlin Alduferis, y yo le decía: Aldo, resulta que a veces en los cultos de oración se siente que es difícil que nosotros mismos o los hermanos oren por ellos. Decimos, vamos a clamar por nuestras vidas, y es tan difícil, no salen lágrimas ni siquiera por nosotros. ¿Por qué? Él me decía: Arfita, resulta y acontece que nosotros a veces nos centramos en lo que es el plan de salvación. Le decimos a un amigo: Cristo te ama. Sí, yo sé que Cristo me ama, le contestan. Cristo puede cambiar tu vida. Sí, yo sé que lo puede hacer. Cristo me cambió a mí, qué bueno. Y nosotros nos quedamos allí, solo creyendo en que Cristo nos perdona y Cristo nos salva. Y nuestra vida cristiana se queda allí, en que Cristo nos perdonó y Cristo nos salvó. ¿Cuántos creen que ahí estamos bien? ¿Qué pasa si no pasamos a la segunda etapa? ¿Qué es la vida de salvación en la iglesia? ¿Será que solamente es venir a la iglesia a escuchar y esperar que pasen los años y los años recibiendo palabra? ¿Ese es el plan de salvación que Dios tiene para nosotros? Eso lo pone a uno a pensar demasiado, en que nosotros llegamos tal vez a la mitad de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios ya nos perdonó y nos dio esa salvación. Hay que cuidarla, hay que retenerla. Pero bueno, mientras la cuido y la retengo, ¿qué voy a hacer yo en la presencia de Dios? ¿O qué voy a hacer yo en la iglesia? ¿Será que Dios me llamó solamente para estar sentado recibiendo palabra? Amén. Respaldemos, amén. Oremos, amén. Nada más. Resulta que el Señor tiene mucho más para nosotros, y es apenas aquí donde empieza. Dios tiene regalos infinitos para cada uno de nosotros, porque es que las promesas de Dios son fieles, las promesas de Dios son reales. Y si Él dice que en los últimos tiempos va a haber un avivamiento, va a haber un despertar como nunca, eso va a ser así, y Dios lo va a hacer así. Si Él dice que va a derramar de su espíritu, es porque Él lo va a hacer. Entonces, ¿por qué no disponemos nuestra vida para que Dios haga eso? No nos quedemos mirando desde afuera sentados
cómo Dios hace eso con otro, porque es que Dios quiere hacerlo contigo también. No nos quedemos sentados observando Dios cómo levanta del polvo a otro, cómo Dios restaura otra vida. Digámosle: Señor, yo quiero vivir eso que tú tienes destinado para mí. Señor, yo quiero ser todo lo que tú quieres que yo sea. Es que a veces es muy difícil doblegar nuestra voluntad. Hablábamos también que nosotros en la vida cristiana a veces queremos imponer lo que nosotros queremos. No, es que yo quiero ser esto, esto y esto, y yo quiero que Dios me dé esto, aquello y aquello. Pero Dios tiene un plan para cada vida. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero nosotros en nuestra terquedad, en nuestra necedad, buscamos nuestro propio camino dentro del camino de Dios. Buscamos nuestro propio propósito dentro del plan divino que Él tiene con cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa cuando nosotros buscamos nuestro propio provecho, nuestro propio camino? Nos tropezamos y nos caemos. Dios a veces tiene que sacudirnos. A veces tiene que también golpearnos, castigarnos, corregirnos, porque si seguimos así, tal vez podamos perder una salvación tan grande que Él nos ha dado. Si usted y yo no disponemos nuestra vida para que Dios cumpla su plan en nosotros, nos convertimos en desobedientes. Y Dios no quiere hijos desobedientes. Dios no quiere personas desobedientes. Dios quiere personas dispuestas a decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo renuncio a mi voluntad. Yo renuncio a mi propio gusto. Porque es que cuántos de nosotros a veces queremos imponer nuestro gusto. Decirle: no, Señor, es que yo quiero esto. Es que esto es lo que me gusta a mí. Y si nosotros tal vez cambiamos nuestra manera de pensar y le decimos: Señor, ¿será que a ti te gusta? Señor, ¿será que aquello es conforme al plan que tú tienes para mi vida? ¿Será que eso es lo que tú quieres para mí? El hermano Julio en sus últimas horas sacó fuerzas de donde no la tenía y nos decía que él había tomado una decisión y era de no pedir o no hacer su voluntad, sino siempre pedir la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros a veces tomamos decisiones y ni siquiera tomamos a Dios en cuenta en estas decisiones? Nos creemos que somos la superdragma, que no necesitamos estar en la presencia de Dios, que no necesitamos estar delante de la presencia de Dios. Pero qué lindo es cuando nosotros con humildad y sencillez le decimos: Señor, yo tengo un propósito en mi vida, ese propósito es esto, esto y esto. Tú lo sabes allí en tu mente. ¿Será que ese propósito va conforme a lo que el Espíritu Santo quiere guiarme? ¿Será que esa decisión que yo voy a tomar es guiada por el Espíritu Santo? ¿O está guiada por mis emociones? ¿O está guiada por mi carnalidad? ¿O está guiada por mis propios deseos? ¿O sale desde mi corazón lleno de concupiscencia, lleno de maldad, lleno de odio? Tal vez qué decisión estamos tomando, o tal vez qué decisión, allí amigo que me sigue a través de las redes sociales, qué decisión estás tomando fuera de la voluntad de Dios, no sabemos. Pero nosotros, separados de Dios, nada podemos hacer. Al pasar los años se dio cuenta que lo que había recibido no estaba completo. Nosotros hemos iniciado un camino, el camino de Dios. Dios nos ha transformado. El día que nosotros aceptamos a Cristo, Él abrió una cuenta de ahorros para nosotros. Y allí nosotros hemos empezado a atesorar, hemos empezado a guardar. Y Dios también nos ha dado regalos. En nuestra vida cristiana Dios nos ha dado detalles. A algunos Dios le puso amor por las almas. A algunos Dios le regaló
fluidez en la lengua, en la boca, para compartir el amor de Dios a otro, para decirle: Cristo te ama, Cristo quiere salvarte. Tú eres pecador, pero hay alguien que pagó el precio por tu pecado, que derramó toda su sangre por el pecado tuyo. A alguno Dios le ha dado ese don, esa facilidad. A alguno Dios le dio una voz bonita para cantar. A otro Dios le dio habilidad en sus dedos para tocar la guitarra, para tocar un piano, una batería. A algunos Dios les dio amor por las almas, de que cuando se arrodillan sienten el dolor que pueden sentir ellas cuando llegan al infierno, cuando llegan a una eternidad sin Cristo, y sienten ese dolor y sienten un fuego que arde. ¿Cuántos han sentido como un fuego que arde dentro de sus vidas? Que cuando se habla de la obra misionera, automáticamente se encharcan sus ojos de lágrimas. Es porque Dios puso carga en tu vida por la obra misionera. Que cuando se habla de Colombia, llegan lágrimas a tus ojos. Que cuando se habla de la familia, tú te acuerdas de que en tu familia hay muchos que aún no conocen de Dios. El Señor nos ha regalado a nosotros que somos su novia, a nosotros que somos su iglesia. Él nos ha dado unas dracmas que tal vez para el mundo no tienen valor, que tal vez para la sociedad no tienen mucho valor, tal vez sean cosas del común, pero es el tesoro que Dios le ha dado a la iglesia, es el tesoro que Dios te ha regalado. Dice que al pasar los años tal vez se dio cuenta de que lo que había recibido no estaba completo. Cierra los ojos y dile a Dios: Señor, Espíritu Santo, en este momento, ilumíname, muéstrame, hazme sentir, por favor, que he perdido. Yo siento que no soy el mismo. Yo siento que no soy el mismo creyente, que no siento ese primer amor que cuando te conocí. Cuando conocimos al Señor, estábamos enamorados de Él. Cuando conocimos a nuestro Maestro, fue amor a primera vista. Queríamos estar en su presencia a cada instante. Sentíamos ríos de agua viva cuando cerrábamos nuestros ojos. Sentíamos ríos de agua viva cuando orábamos, cuando nos arrodillábamos ante la presencia de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos en este instante. Pon el sentir en cada corazón. Han pasado los años, llevamos 10, 15, 20 años, 1 año, 2 años en la iglesia. Hoy Dios nos trae a memoria aquellos regalos que nos ha dado. Busquémoslos si están completos. Busquemos si la oración aún está allí. Busquemos si la lectura de la palabra aún está presente. ¿Será que el amor de la sal por las almas se ha perdido? ¿Será que la comunión con Dios ya no está allí dentro de aquellas dracmas que nuestro novio nos dio? Es que es duro vivir una vida cristiana sin los regalos de Dios. Es que es duro acordarnos de aquellos primeros días, de aquellas primeras experiencias, y hoy no tenerlas. Debe ser desesperante para nosotros que busquemos sentir aquello que sentíamos cuando estábamos enamorados de Dios. ¿Cuántos esposos al pasar de los años pierden ese primer amor con su esposa? Así pasa nuestra vida cristiana. Al pasar los años perdemos nuestro primer amor con Dios. ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está ese primer amor? ¿Si acaso se nos cayó, se nos perdió?
Aquella mujer se dio cuenta que aquello que había recibido estaba incompleto. Si nosotros no estamos en el lugar correcto, eso quiere decir que estamos fuera de la voluntad de Dios, que no hemos dado el dominio, que no hemos dado el poder, que no hemos dado la autoridad. Por consecuente, no estamos reconociendo el señorío de Dios sobre nosotros. Aquella moneda, aquella dracma se había perdido. Su dueña ya no tenía la potestad sobre ella. Aunque su dueña tal vez quería usarla, quería agarrarla nuevamente, ya no podía hacerla, ya no podía hacerlo porque no estaba bajo su dominio, bajo su poder, bajo su autoridad. Así nos pasa a nosotros como creyentes. Tal vez Dios quiere usarnos, Dios quiere agarrarnos, pero nosotros no estamos bajo el dominio, no estamos bajo el poder o no estamos bajo la autoridad de Dios. Aunque estamos en la iglesia, no reconocemos a Dios como nuestro amo, como nuestro Señor o como nuestro todo. Veamos qué dice el libro de Job, capítulo 21. No deje de alabar el santo nombre de Dios. Él merece siempre la gloria y la exaltación. Libro de Job, capítulo 21. Dice el verso 14, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Dice el verso 15, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Qué terrible esta palabra. A veces nosotros como cristianos pensamos, ¿de qué me sirve orar? ¿De qué me sirve ayunar tanto si todo sigue igual? Y nosotros en ese instante renunciamos al poderío, renunciamos a la autoridad que Dios tiene sobre nuestra vida. Y nosotros decimos, ¿de qué me sirve servirle al Todopoderoso? ¿De qué me sirve que Él sea mi amo, mi dueño, mi Señor? ¿De qué me sirve? Y allí es cuando cortamos esa comunión y cortamos ese lazo que nos unía con Dios. Allí en ese instante nos separamos de la presencia de Dios. Y así Él quiera usarnos, así Él quiera tocarnos, no lo puede hacer porque no estamos bajo su poder, no estamos bajo su autoridad. Aquella mujer quería usar ese dracma. Aquella mujer quería agarrarlo, quería contarlo, tenerlo cerca de ella, pero no tenía ese poder, no tenía esa potestad, porque ese dracma ya no se encontraba allí, en el lugar, ni en el momento en que ella lo necesitaba. Sería muy triste para nosotros que no estemos en el momento y en el lugar que Dios nos necesita. No sabemos en qué instante el Señor va a requerir nuestra vida para determinada labor, para determinada función. Y nosotros con una vida triste, apática, sin la presencia de Dios, sin la comunión con Dios, ¿qué vamos a hacer? El Señor no nos va a hallar. El Señor va a venir acá a la iglesia y va a decir, hoy tengo una bendición para fulanito. Llega aquí a la iglesia y tú no estás. Hoy el Señor dice, cuando tal persona se arrodille a orar y a hablar conmigo, yo le voy a bendecir. Y ese día tú no oraste, ese día no te arrodillaste a leer la Biblia, a orar, ese día te perdiste la presencia de Dios. Nosotros como cristianos debemos de estar siempre preparados. La Biblia nos habla de 10 vírgenes, unas prudentes, otras insensatas. No se sabía en qué momento iba a llegar el novio, no se sabía en qué momento iba a llegar el esposo. Pero ellas, algunas de ellas estaban preparadas, algunas de ellas habían guardado aceite y lo tenían allí reservado por si se llegaba a altas horas de la noche y la lámpara se empezaba a apagar. Ellas tenían una reserva de aceite. Todas
todas tenían la presencia de Dios. Todos habían tenido un trato con Dios. Todos habían recibido ese regalo del primer amor. Todos habían recibido esa dote. Pero no todos la tenían allí presente. Algunas ya habían perdido aceite y no habían ido a buscarlo. Qué triste es que el Señor venga en este instante y nosotros no estemos preparados. Qué triste que en este instante sea el rapto de la iglesia y tú no le hayas pedido perdón a Dios. Qué decepcionante será y qué dolor habrá en las vidas de aquellos que pudieron haberse arrepentido y no lo hicieron en el momento. Dice que si no estamos en ese lugar correcto, estamos fuera de la voluntad de Dios y que nosotros no estamos reconociendo a Dios como nuestro amo y nuestro Señor, como el que todo lo puede. Separados de Dios, estamos en la misma condición que aquella dracma en el mundo. Aquella dracma se había perdido en la casa. A veces nosotros nos hemos perdido en el mundo. ¿Cuántos estaban perdidos en el mundo? ¿Y cuántos están perdidos aquí en la iglesia? Aquella dracma estaba en el suelo. ¿Cuántos se sienten en el suelo en estos momentos? ¿Cuántos sienten que el diablo les ha dado tan duro que se sienten en el suelo? ¿Cuántos sienten que han pecado ante la presencia de Dios y se sienten por el suelo? Aquella moneda se había perdido. Aquella moneda se encontraba en el suelo llena de polvo. Pero aquella moneda no había perdido ese valor para su dueño. Aquella moneda seguía valiendo lo mismo para su dueño. Amado hermano, si el diablo te ha golpeado tan duro que estás en el suelo lleno de polvo, lleno de inmundicia, lleno de pecado, amado amigo que me escuchas a través de las redes, si el diablo ha sido tan cruel con tu vida y te sientes sucio, te sientes triste, te sientes acabado, sientes que ya no tienes el valor de antes, hay alguien que está desesperado por ti. Hay alguien que está diciendo: ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está aquella persona por la cual yo morí? ¿Dónde está aquella persona por la cual yo derramé toda mi sangre? No la encuentro. ¿Dónde está? Ya no está en mi presencia. ¿A cuántos Dios ya está extrañando? ¿A cuántos Dios está diciendo qué ha pasado contigo? Ya no estás en mi presencia, no te veo, no te escucho, no te encuentro. Tú tienes mucho valor para nuestro Dios, que te creó a su imagen, a su semejanza, que dijo que tú vales más que todas las riquezas del mundo, que dijo que tú eres lo más precioso, que dijo que el alma tuya valía más que todas las riquezas. Y así tú te sientes triste, así tú te sientes sin valor, así tú te sientes despreciado. No, aquí hay alguien para el cual tú sí vales. Aquí en esta iglesia hay alguien para el cual tú sí vales, tú sí significas algo. Aunque tú sientas que para muchos tú no significas nada, para Dios eres lo más precioso, que entregó a su propio Hijo para que muriera por ti. El dracma solo representaba tal vez un día de trabajo,
Para la sociedad, una simple moneda de plata de 4,5 gramos nada más. Tal vez existían monedas de mucho más peso, de mucho más valor. Pero para aquella mujer era lo más lindo, era lo más precioso. Esas 10 dracmas representaban el momento en que su novio la cortejaba, en que su novio la amaba. Aquellas 10 dracmas representaban ese primer amor, esas primeras experiencias que tú tuviste con Dios. Ese primer amor que tú tenías cuando lo conociste. Porque si tú recuerdas el estado en que te encontrabas, estabas hundido en la droga, en la miseria. Tu vida ante la sociedad ya no valía nada. Pero Cristo andaba buscándote. El Señor andaba buscándote para rescatarte. El Señor andaba buscándote para darte vida nueva, para perdonarte. Dice que te vio envuelta en su sangre y tuvo compasión. Cuando estábamos envueltos en delitos, en pecado, Dios nos miró y tuvo compasión de nosotros. Dios tuvo compasión de nosotros, Dios tuvo compasión de tu vida. Hermano, yo no sé el diablo que te ha quitado. Yo no sé Satanás que ha arrancado de tu vida, qué regalo de Dios le ha quitado. Espíritu Santo, redarguye en estos momentos. No es posible vivir una vida cristiana alejado de Dios. No es posible ser cristiano sin sentir la gloria de Dios en nuestra vida. Debe haber un desespero en nosotros. Debe haber un dolor en nosotros. No podemos quedarnos así. Tenemos que desesperarnos como aquella mujer. Corrió a buscar una lámpara, corrió a buscar una escoba y yo no me puedo quedar así. He perdido el regalo de mi amado, he perdido el regalo de mi esposo. Yo no puedo quedarme así, yo necesito encontrarlo. Si mi esposo me pregunta por aquellas dracmas, ¿qué le voy a decir? Por mi descuido las perdí. Si llega el momento de presentarnos delante de la presencia de Dios y nos pregunta por lo que nos ha dado, ¿qué le vamos a decir? El Señor nos pregunta: ¿dónde está el talento que te di? ¿Dónde está esa gracia que te di para predicar? ¿Dónde está ese amor por las almas? ¿Tú qué hiciste? El Señor nos va a confrontar. ¿Qué le vamos a decir nosotros? ¿Con qué cara nos vamos a presentar delante de Él? Señor, yo perdí una dracma, yo perdí uno de esos talentos. Por mi negligencia no encendí mi lámpara, no empecé a buscarlo. ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿Qué le vamos a decir a Dios? Aquella dracma estaba tal vez en el suelo. Estaba envuelta en pecado, estaba sucia. Tal vez tú te sientas así hoy. Tal vez tú te sientes sucio, te sientes inmundo, pero para Dios tienes el mismo valor. Tú para Dios tienes el mismo valor, así sucio, así inmundo, así con el pecado que tienes. Dios te está buscando porque quiere limpiarte, quiere lavarte. Dios te está buscando porque te quiere dar vestiduras nuevas. Dios te está buscando porque tiene un propósito contigo.
Dios te está buscando porque tiene un plan para tu vida. Aunque el diablo te haga creer que tú ya no, es que ya pasaron los años, yo ya no le puedo servir a Dios. Es que yo ya tuve una oportunidad alguna vez. Alguna vez yo intenté servirle a Dios. El diablo te golpeó, te ensució. El diablo te hizo creer que tú ya no tenías ese valor. Pero aquí está el dueño de las dracmas. Aquí está el dueño de tu vida. Y Él te está buscando con desespero. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está aquella moneda que tiene mucho valor para mí? Alabe a Dios. Alabe a Dios, hermanos, en este instante. Dice Juan capítulo 15. Siga alabando a Dios, que mientras Dios habla su palabra, Él nos va tocando. Mientras Dios habla su palabra, Él nos va ministrando conforme a nuestra necesidad. Dice el libro de Juan capítulo 15 versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquella moneda así perdida como estaba, no podía ser útil para su dueña. Nosotros, separados de la presencia de Dios, no podemos ser útiles. No podemos servirle a Dios separados de Él. Dice que si nosotros permanecemos en ¿quién? En Dios. Si permanecemos en la vid, vamos a llevar mucho fruto. Y así nosotros nos atrevemos a decirle a Dios: Señor, pero ¿yo qué hago en la iglesia? Señor, pero ya hay personas para que realicen todo. Ya hay ujieres, ya hay músicos, ya hay quien predique. En la iglesia lo tiene todo. ¿Yo qué hago en la iglesia? Dice que si nosotros permanecemos en Dios, vamos a llevar muchos frutos. Si nosotros permanecemos en la presencia de Dios, se van a manifestar en nosotros los frutos del Espíritu. Dios te dará tal vez el privilegio de hablar en otras lenguas. Dios te dará el privilegio de ver visiones. Dios te dará el privilegio de tener dones de discernimiento, dones de lenguas, dones de profecía. Y esos son los frutos que Dios quiere que nosotros llevemos. Que la iglesia sea un árbol lleno de bendiciones, sea un árbol lleno de frutos. Pero tenemos que estar permaneciendo siempre conectados a esa vid que es Cristo. Nuestra vida debe estar conectada siempre en la presencia de Dios. Separados de mí nada podéis hacer. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Yo estuve apartado de la presencia de Dios unos años, pero desde el instante en que yo me aparté, dentro de mí había una llama que me consumía. Yo no era feliz, hiciera lo que hiciera, yo no era una persona feliz. Y yo sé aquí, amado joven, o amada dama, o amado caballero que estás en este lugar, yo sé que no eres feliz sin Dios. Yo sé que dentro de ti hay una infelicidad. Dentro de ti hay un vacío que no lo llena nadie. Dentro de ti, amado joven o amigo que me miras en las redes, hay un vacío que no ha podido llenar la droga, que no ha podido llenar las mujeres, que no ha podido llenar la pornografía, la masturbación, que no ha podido llenar ningún placer de concupiscencia, que no ha podido llenar la droga, el alcohol.
Dentro de ti hay algo que las modas del mundo no han podido llenar. Y déjeme decirle, no lo podrán. Solo hay algo tan grande que en el instante que entra en tu vida, llena cada rincón, llena cada espacio. Y ese alguien y ese algo es la presencia de Dios. Cuando Dios entra a tu vida, desaparece de ti las ganas de pecar. Cuando Dios entra en tu vida, desaparece el deseo de hacer lo malo. Cuando Dios entró nuevamente a mi vida, yo me sentí la persona más feliz y hoy me siento la persona más feliz. Hoy tengo un corazón agradecido porque Dios me ha dado una nueva oportunidad. Estuve al borde de la muerte muchas veces. Por segundos, por instantes, el Señor me salvó. Dios te ha salvado a ti muchas veces. Dios ha hecho mucho por ti muchas veces. Y no estamos agradecidos y no estamos agradecidos con Dios porque no tenemos un corazón agradecido con Dios porque si Él nos ha rescatado, separados de Dios, nada podemos hacer. No todo está perdido. A usted y a mí hay alguien que nos ha buscado. ¿Cuánto lo creen? Que a nosotros hubo alguien que nos buscó. No, no parece. ¿Será que algunos siguen perdidos? ¿Cuántos de ustedes creen que hubo alguien que los buscó? Así es. Y no solamente nos buscó, nos ha encontrado y nos ha devuelto el valor con el que fuimos creados. Dios nos ha devuelto ese gozo, Dios nos ha devuelto esa felicidad. Dios te ha devuelto a tu esposo, Dios te ha devuelto a tus hijos. Dios ha salido a buscarlos y Él los ha encontrado. Él no solamente los buscó, los encontró. Él te encontró a ti. Cuando tú creías que ya no valías nada, te devolvió el valor. Cuando tú ya no tenías honra, te devolvió la honra. Cuando tu vida ya no tenía sentido, Él le dio nuevamente sentido a tu vida. Él te dio una nueva razón por qué vivir. Cuando estuviste a punto de quitarte la vida, cuando estabas solo en esa habitación que querías suicidarte, Él te dio un sentido. Él puso en tu corazón de que había una esperanza para ti, de que no todo estaba perdido. Y ralaba sabanaya. Y tandaraba sabanay. Tú te querías quitar la vida y Dios te dio vida. Tú te querías quitar la vida y Dios te dio vida. Dios da vida de su vida. Dios nos ha dado vida por su vida. Su muerte nos dio vida a nosotros. Su sangre nos ha perdonado, nos ha lavado. No hay como agradecerle a Dios, no hay como darle gracias, no lo hay. Solo podemos tener un corazón dispuesto para Cristo. Solo podemos decirle, no lo merezco, pero te doy las gracias. No lo merezco, pero a ti la gloria. Santo. Segunda de Corintios. ¿Qué dice Segunda de Corintios? Capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿qué dice? He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De modo que si hoy estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. De modo que hoy ya estamos con las otras 9 dracmas. ¿Cuánto lo creen? Y Dios nos hizo nuevas ¿qué? Nuevas criaturas. Pero como somos nuevas criaturas, las cosas viejas que pasa, tienen que pasar. Si Dios te hizo una nueva criatura, no reincidas en lo mismo. No caigas en lo mismo. Sé una nueva criatura. Y esas cosas viejas que ya pasaron. He aquí Dios ha hecho todas nuevas. ¿Cuánto lo creen? Nos queda un legado glorioso y es seguir el ejemplo que Dios nos dio. El Señor, cuando rescata nuestra vida, Él dejó un modelo para vivir. Él dejó un camino por el cual nosotros debemos andar y seguir. ¿Cuánto lo creen? Vamos al libro de Efesios. No deje de alabar a Dios. No deje de exaltar a Dios. Santo es el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Libro de Efesios, capítulo 2. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez nosotros somos nuevas criaturas, Dios preparó unas buenas obras para que nosotros hiciéramos, para que nosotros sigamos. ¿Cuáles serán esas buenas obras? Veamos Efesios capítulo 4. No deje de adorar a Dios. Del versículo 17 hasta el 32 encontramos la nueva vida en ¿quién? En Cristo. Dios nos dejó un legado y debemos honrar ese legado. ¿Cuánto lo creen? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos la vida de Dios por ignorancia en aquellos que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda su sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Allí hay una descripción de cuando nosotros nos apartamos de Dios, todo lo que acontece. Y si usted sigue leyendo hasta el versículo 32, el Señor le dice cómo debemos de vivir, cuál es el camino que debemos de seguir y cómo debemos de andar en Cristo. Ahora bien, una vez Cristo restaura nuestra vida, Dios encuentra la moneda, aquella mujer encuentra la moneda, hay regocijo, recuperamos el valor, somos útiles. Ahora podemos cumplir el objetivo para el cual fuimos creados, y es vivir como Cristo nos dio ejemplo. Una vez aquella mujer encontró esa moneda ya tenía otra vez un propósito. Esa moneda ya tenía otra vez una razón de ser. Amén. ¿Cuánto lo creen? Cuando Dios nos encontró, cuando Dios nos restauró, nos dio un propósito nuevo, nos dio una vida nueva y es nuestro deber atenderla. ¿Cuánto lo creen? Es nuestro deber vivir
como el Señor nos manda. Bendito sea el nombre de Dios. No deje de alabar, no deje de exaltar. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nosotros debemos de regocijarnos y deleitarnos con otras personas contándoles lo que Dios ha hecho con nosotros. No podemos ser egoístas y quedarnos con toda esa bendición que Dios nos ha dado. No podemos ser egoístas y quedarnos con todos esos dones que Dios nos ha dado. Dios nos demanda a nosotros, Dios nos exige a nosotros que debemos de usarlo. Dios nos exige a nosotros que debemos de utilizarlos. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. La dracma no se encontró en la calle o donde un vecino, estaba en su propia casa. En estos momentos el Espíritu Santo ya ha puesto en su corazón aquello que tú has perdido. Y tú no lo perdiste por culpa de alguien, tú lo perdiste en tu propia casa. Eso que el diablo te ha arrebatado fue tu culpa, tú lo perdiste por tu descuido, por no hacer inventario de las cosas que Dios te ha dado a menudo. Aquella dracma no se encontró allá en la calle, no estaba por fuera, estaba dentro de su propia casa. Estaba en la propia casa de aquella mujer. Es por eso que hay que revisar en nuestras vidas si todo lo lindo y todo lo preciado que Dios nos ha dado aún está con nosotros, o si por el contrario hemos perdido alguna dracma. Esa introspección debemos de hacerla. Debemos de mirarnos de afuera hacia adentro y decirle: Señor, ¿yo qué he perdido? Señor, ¿qué se ha extraviado de mi vida? Sé que no lo voy a encontrar en la vida de mi hermano o en la vida de mi hermana. Eso está dentro de mí, por allá refundido, empolvado, en el suelo, en la oscuridad. Tu palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Ilumíname a través de tu palabra, Señor, para encontrar lo que yo he perdido. Ilumíname a través de tu presencia para encontrar lo que el diablo me ha quitado. Cierra los ojos por un instante. Cierra los ojos por un instante. Yo no sé tú qué has perdido. Yo no sé tú qué has perdido. Si el piano me puede acompañar en una melodía instrumental. Yo no sé tú qué has perdido. No sé si perdiste la oración, si la lectura de la palabra. No sé si perdiste el primer amor, si perdiste la evangelización, el amor por las almas. No sé si perdiste el amor por tu propia vida, por tu propia alma. Esta parábola hace parte de 3 parábolas más, que son las parábolas de la gracia. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo son parábolas que es la gracia que Dios ha tenido contigo. Es la gracia que Dios ha tenido con tu vida. Es el privilegio que Dios te ha dado del arrepentimiento. Mientras escudriñaba la Biblia, mientras le decía: Señor, regálame algo para mí, porque mi papá, mi pastor me ha enseñado que para predicar tenemos que decirle: Señor, háblame a mí, ministrame a mí. El Señor me ministró y el Señor me tocó. Y
puso en mi mente unas palabras. Se las voy a compartir, tal vez algunos están viviendo esto. O tal vez alguno de allí de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, está viviendo algo de lo que yo voy a leer. Hay alguien que ha salido a buscarte. Las tres parábolas es el título. ¿Por qué estás triste? ¿Acaso te has perdido? ¿No sabes a dónde ir? Te tengo buenas noticias. Hay alguien que salió a buscarte. Él se dio cuenta que faltabas tú cuando dejaste de orar, cuando no leíste más su palabra. En ese instante aquella persona supo que te estabas apartando. Una oveja ya no estaba en su redil. Aquella oveja vio algo que le llamó la atención y poco a poco se fue alejando tras de eso. Pero, ¿qué me ha pasado? ¿Dónde he caído? Siento mucho dolor. No puedo caminar. Seguramente ha llegado mi fin. Cuando creía que todo estaba perdido, escuché la voz del pastor. Me llamaba por mi nombre. Él sabía que faltaba yo. Traté de alzar mi voz, pero no podía. Traté de correr tras él, pero tampoco pude. Estaba muy triste, pero pasó algo asombroso. Él vino hasta mí con voz tierna y dulce, me dijo: te estaba buscando y te he hallado. Déjame llevarte al redil. Déjame curarte, déjame vendar tus heridas. Yo, con lágrimas en mis ojos, no me pude contener. No me pude resistir. Era tan grande su amor que mi vida transformó. Me puso sobre sus hombros y hoy aquí, de vuelta en el redil estoy. Hoy hay muchos en la iglesia como aquella oveja. Se han perdido y Satanás les ha hecho creer que ya han perdido su valor, que son un dracma muy común, que para poco sirven. Pero déjame decirte que Dios te creó con un precio incalculable, que ni todas las riquezas del mundo te pueden comprar. Para Dios tienes tanto valor que te ha buscado y hoy te ha hallado. Te ha devuelto tu valor, te ha dado tu lugar de honra, a que un día tiraste y malgastaste todo el tesoro que te habían dado. Ya no estás anhelando un plato de algarrobas. Te han recibido, te han dado vestiduras nuevas, te han puesto anillo y han hecho fiesta por ti. Y ahora, ¿qué te pasó? ¿Ya no estás triste? ¿Ya no estás perdido? Ahora sí sabes a dónde ir. Te felicito. Son buenas noticias. Lo son. Son buenas noticias. Jesucristo me halló. Ahora soy feliz. Ahora sigo a los pies de mi maestro. Póngase de pie y si quiere venir aquí al altar, dígale: ahora soy feliz.
Tú encontraste mi vida. Tú me encontraste cuando creía que ya no valía nada. Tú me hallaste cuando el diablo me hizo creer que no valía nada. Yo te he encontrado. Yo te he encontrado, te he puesto sobre mis hombros. Te estoy curando esas heridas. Déjame vendar tus heridas. Y la lava sabaray. Déjame vendar tu corazón, déjame curarte. Déjame devolverte mi presencia. Déjame devolverte el gozo de la salvación. Déjame rescatar a tus hijos. Entrégame tus hijas, entrégame tus hijos. Entrégame tu esposo. Yo quiero rescatarlos. Porque el diablo los ha hecho creer que lo han perdido todo. Porque el diablo los ha hecho creer que ya no valen nada. Aquella moneda simplemente valía lo que vale un día de trabajo, un denario. Pero para aquella mujer esa moneda representaba el primer amor. Tú representas una pieza clave en Cristo. Si Dios te rescató es porque tiene un propósito con tu vida. Si tú estás aquí es porque Dios quiere algo contigo. Alza tu voz y dile: Maestro, gracias por encontrarme. Gracias, Maestro, por encontrarme cuando me encontraba perdido. Cuando me encontraba perdido, escuché tu voz que me llamaba. Cuando me estaba sin ti, escuché tu voz que me llamaba. Que me decía: hijo mío, ¿dónde estabas? ¿Por qué no estás en mi presencia? Hijo mío, ¿cuándo regresas? El hijo pródigo se acordó que aún los criados, que aún los siervos en casa de su padre vestían bien, comían bien. El diablo le había hecho creer que un plato de algarrobas era mejor que los banquetes de su padre. No dejes que el diablo te haga creer que el mundo es mucho mejor que la presencia de Dios. No dejes que Satanás te haga creer que un ratico de placer es mejor que deleitarse en su altar. No dejes que el diablo te haga creer que porque has pecado, que porque le fallaste a Dios, tú ya no vales nada. Aquí está el Maestro. Aquí está el que restaura vidas. Aquí está el que repara tu corazón. Aquí está el que te lava con tu sangre. El que te limpia. El que te hace sentir como si nunca hubieras pecado. Dile: Señor, aquí está mi vida. Dile: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi vida.
tienes que pedirle perdón a Dios, hazlo. No sabemos si en este instante sea el rapto de la iglesia. No sabemos si en este ratico de gloria suene la trompeta. Si tienes que pedirle perdón a Dios, hágalo. Si te he fallado, perdóname, Señor. Si he sido indiferente, perdóname, Señor. Que tu palabra alumbre mi casa. Si he perdido alguna dracma, ayúdame a encontrarla. Yo no quiero perder ese primer amor contigo, díselo. Señor, si mi vida te sirve, díselo. Si mi vida te sirve, aquí está. Si tú tienes algo conmigo, aquí estoy, díselo. Hay que confesar con nuestra boca. Dios no puede hacer nada si nosotros no lo reconocemos, no lo confesamos. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Si le has fallado a Dios, pídele perdón. Si sientes que no has sido un buen cristiano, pídele perdón. Si sientes que has fracasado en la vida cristiana, dile: tú eres el que le da sentido a mi vida. Tú eres el que le da un propósito a mi vida. Algunos sienten una llama dentro de sí. Y esa llama va a aumentar si no se doblegan a Dios. Algunos sienten desespero dentro de sí. Y ese desespero va a aumentar si no se doblegan a Dios. No quería predicar más, pero dentro de mí había una llama que me consumía. Dentro de mí había una llama que ardía y no pude callar, no me pude contener. Eso le va a ocurrir a muchos, porque Dios tiene planes y propósitos con muchos, pero se están resistiendo. Están diciendo: eso no es conmigo. Yo ya tuve una oportunidad, ya no más. Los dones de Dios son irrevocables, el llamamiento es irrevocable. Si Dios te llamó y puso una marca en tu vida, tú no puedes renunciar a ello. Va a crecer y va a crecer y va a arder dentro de ti. Porque Dios demanda de ti lo que Él le ha dado. Dios demanda de ti lo que te ha entregado. Dios demanda de ti lo que Él te ha dado. Dios demanda de ti. Muévete en medio del pueblo, muévete en medio de cada vida.